Y está con nosotros el contador público Juan Manuel Hernández Niebla, él es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal en Baja California. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días, David, muy buenos días. Buenos días. Con ustedes. Bienvenido. Juan Manuel, ¿cuál es la lectura que le darías en estos momentos al tema que a ti te atañe, que es el tema de la seguridad? Poco más de 1,600 homicidios tan solo en la ciudad de Tijuana. Un tema extremadamente complicado, con muchas aristas que no se han terminado de armar, de coordinar. Seguimos en el limbo político en materia de seguridad, corporaciones o entidades o estados echándose la culpa unos a los otros. El gobernador le echa la culpa a la federación le echa la culpa al gobernador, los alcaldes salen y dicen o es la federación. La verdad es que no hay una verdadera coordinación y una verdadera articulación en materia de seguridad. ¿Qué está pasando entonces, por ejemplo, estadísticamente hablando con los crímenes? Porque, Juan Manuel, vemos que en el caso de los homicidios, irremediablemente, como ya lo dijo Pati, van a la alza. Pero de repente salen las autoridades y nos dicen, no, pero ya disminuyeron los delitos del fuero común. Y esto te lo preguntaría desde dos aristas, desde la, digamos, numérica, es decir, bueno, sí, tienen razón, algunos han disminuido, pero la otra, si realmente esto representa un avance o si son llamaradas de petate, ¿no? Porque es lo que a muchos nos preocupa. Bueno, nos estamos comparando primeramente contra el 2017. Y ciertamente contra el 2017, con la excepción de los homicidios, sí hay una disminución de alrededor de un 20% en materia de incidencia delictiva en todo el estado. Tenemos que recordar que el 2017 ha sido el peor año en materia de inseguridad que estamos teniendo. Entonces, ¿te vas a acercar un poquito el micrófono? Pudiéramos estar viendo el vaso medio lleno o medio vacío, como lo prefieran. Sí existe una tendencia a la baja en materia de incidencia delictiva, con excepción de los homicidios. Los números son altísimos. Estamos hablando de enero a julio de 47,000 delitos que se cometieron en el estado. Y bajo esa perspectiva, pues no podemos pensar que los ciudadanos se sientan seguros, ¿no? La percepción o el sentimiento de inseguridad sigue existiendo. Y mientras no se logre dar esos golpes de timón fuertes, importantes, pues la ciudadanía va a seguir sintiendo lo mismo. Pues es precisamente justamente la comparación nada más que se hace entre este año y entre el año pasado, lo que de alguna manera nos ayuda. Ay, cuidado con el micro. Está bravo el micro. Sí, ¿verdad? Como tú te sientas a gusto, yo a veces mejor prefiero tenerlo en la mano también. Si se vuelve a caer. Como tú quieras. Bueno. Los duendes de la tecnología, disculpe usted. Al hacer la comparación de la incidencia delictiva de los delitos del fuero común con este año tan terrible que tuvimos, que fue el año pasado, pues evidentemente, como dices tú, hay una disminución, no es el ideal todavía. En el tema de los homicidios, ahí sí parece que vamos a romper la barrera, ¿no? Totalmente. En tema de homicidios creo que estamos hasta perdiendo la capacidad de sorpresa. Se generan situaciones ya dantescas, ¿no? Como el hecho de que el CEMEFO ni siquiera tenga capacidad para recibir los cadáveres. Tijuana vive una guerra de narcomenudeo, de crimen organizado. Esta guerra no solo está en Tijuana, está en otras ciudades del estado. Me llamaba la atención lo que mencionaban ustedes hace un rato en cuanto a la nota de Ensenada, ¿no? Bueno, Ensenada trae un incremento del 30% de los homicidios comparados con el año anterior. Entonces yo no sé de dónde dice el alcalde que los homicidios están disminuyendo. De hecho, cuando tomamos en consideración la incidencia delictiva total del estado, el peor estado en materia la peor ciudad en materia de crecimiento de incidencia delictiva es Ensenada. Ensenada es la que trae los números rojos prácticamente en todas las categorías, cuando el resto de las ciudades traen números verdes en algunos otros, como son robo, asalto, robo de vehículo, etcétera, ¿no? Entonces, no sé de dónde el alcalde de Ensenada está sacando esta información, pero ciertamente las estadísticas oficiales dicen totalmente lo contrario. Un punto que me gustaría mencionar también, Pati, esta tendencia a la baja, se ve muy drástico contra el 2017, pero hay una tendencia a la baja contra prácticamente los últimos 10 años en materia de incidencia delictiva, cuando menos desde la perspectiva de las cifras, ¿no? Pudiéramos pensar que la ciudadanía no está denunciando como se denunciaba hace 10 años, o hace 7 años, o hace 8 años, pero finalmente todas las estadísticas, con la excepción de los homicidios, están más abajo de los últimos 10 años. Eso entonces podría ser algo positivo. Ahora que estamos hablando justamente de Ensenada,
una de las cosas que decía el alcalde del puerto, además de esa estadística que ya nos aclaraste. Sí. Que está bastante, decía 43%. Sí, 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 a lo mejor de la semana pasada esta, ¿no? Pero de mes a mes y acumulado de enero a julio traemos un incremento del 30%. Si nos comparamos contra el 2016, estamos hablando de casi 280% de incremento en el número de muertos. Y él también se refería a la situación del efecto cucaracho, de que trascienda, que la violencia se despliegue más allá de donde se origina, y esto nos lleva también al caso de Tecate. En Tecate hubo situaciones realmente espeluznantes, no sé qué otro calificativo ponerle recientemente. Bueno, en Ensenada también, nada más que luego taparon el caso así como rapidito, porque hubo una ejecución múltiple, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y de repente ya no supimos nada, ¿no? Así que... Los cuerpos en Ajá, todos lados. pero bueno, en Tecate también se vivió algo terrible, que tiene que ver con justamente ejecuciones múltiples. Y de repente salen a decir la alcaldesa, su director de seguridad, es el coletazo. Sí. Realmente la violencia es en Tijuana, nos está afectando a Tecate, y tan se los podemos comprobar que pues cuando pues recogemos a los ejecutados, pues los regresamos a Tijuana porque son de allá, ¿no? O sea, ¿hasta dónde, Juan Manuel? ¿Hasta dónde tendrían algo de razón? Pero, pues bueno, a lo mejor voy a emitir una opinión que me podrían criticar, pero pues consuelo de tontos, ¿no? O sea, si lo quieren ver así, ¿no? El asunto, bueno, pero eso no quita que estamos viviendo en nuestra zona metropolitana momentos muy difíciles. Por supuesto. Mira, para empezar, los muertos, el 60-70% de los ejecutados ni siquiera son de Baja California, ¿no? Muchos de ellos se van a la fosa común porque no están siendo identificados. Es muy obvio que es gente que están mandando los cárteles a pelear la plaza, no es gente que provenga de aquí. Pudiera creer y entender un efecto cucaracho, un efecto metropolitano hacia Tecate y hacia Rosarito, porque son zonas totalmente conurbadas con Tijuana. No es algo que pueda afirmar ni que pueda realmente corroborar, pero pues finalmente sí pudiera haber una posibilidad. Pero un efecto metropolitano hacia Ensenada, pues difícilmente, ¿no? Ensenada, cada ciudad del Estado tiene sus efectos particulares en materia de violencia. Aun cuando estamos pegados, cada cual tiene una situación diferente. En Ensenada se da mucho la situación de la agricultura, ¿no? Que da pauta para otro tipo de situaciones, como ya hemos visto los sembradíos que ha detectado el ejército. Entonces creo que ahí se vive un fenómeno ciertamente independiente. Este tipo de ejecuciones que estamos viendo de alto impacto, creo que van más relacionadas a este fenómeno agricultor, entre comillas, en la parte sur de Baja California. Cuando nos vamos a Tecate, creo que la problemática es muy similar a la de Tijuana. No creo tampoco que sea un efecto cucaracha. Tecate tiene sus características propias y sus propias guerras internas, pero pues es muy fácil echarle la culpa a Tijuana porque tenemos desafortunadamente muertos para repartir, ¿no? Entonces, ¿no observas tú una característica así de aquí a Tecate, por ejemplo? No, que vayan y los avienten en el límite para que no les cuenten las estadísticas, yo creo que no. No, la guerra de narcomenudeo se está peleando principalmente Tijuana, Rosarito y Tecate. Cada quien trae su propio fenómeno particular y pues los muertos se están dando como consecuencia de... Claro. Ahora, como quiera, quisiera yo preguntarte en relación en estas reuniones de coordinación, ¿están los alcaldes, los presidentes municipales de otras entidades, no nomás el de Tijuana? ¿Cuál es la visión en torno al tema de tratar la seguridad realmente como una cuestión metropolitana? No tiene nada más que ver el tema de la seguridad, sino otras problemáticas que tienen que ver con la vida misma de una ciudadanía. Yo lo he platicado en otras ocasiones que ha sucedido, por ejemplo, como en la ciudad de Monterrey. Llegó un momento en que se hicieron área metropolitana, Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, porque realmente de repente ya estás en otro municipio y eso forma el área metropolitana de Monterrey. Creo que aquí está como muy separado, lo observas en las declaraciones y sin embargo están en estas juntas en conjunto. Mira, finalmente hay cierta motivación por parte de los alcaldes de echarse la culpa unos a los otros, ¿no? O echarle la culpa al Estado o a la Federación, como iniciaba en la entrevista del día de hoy, ¿no? Finalmente cada quien se echa la culpa
de un lado para otro y nadie quiere absorber la responsabilidad completa. Para nosotros, el jefe político de Tijuana se llama Juan Manuel Gastelum, el de Ensenada se llama Marco Novelo, el jefe político del Estado es el gobernador, Francisco Vega, y el jefe político de la Nación es Enrique Peña Nieto, y cada quien tiene que absorber su parte de la responsabilidad y lo que le corresponde. Realmente la única persona, no me canso de repetirlo, que puede realmente hacer que las piezas del engranaje de la seguridad embonen y funcionen de una manera coordinada es el gobernador, porque es el jefe político del Estado. Nosotros como Consejo Ciudadano podemos, manifestarnos, hacer declaraciones, subir a los jueces a los temas como lo hemos hecho y que nos ha dado cierto resultado, pero al final de cuentas no es lo mismo que salga el presidente del Consejo Ciudadano a emitir una declaración a que el gobernador verdaderamente le llame a cuenta a todos los poderes políticos del Estado y de la Federación a que rindan cuentas y trabajen de una manera coordinada. Cuando hablamos de las mesas de seguridad, Pati, bueno, estamos hablando de una mesa de seguridad estatal que tenemos cada 2 o 3 meses. De hecho, tenemos el próximo martes aquí en Tijuana con el gobernador y todas las estructuras políticas y policíacas del Estado, y tenemos una mesa de seguridad en cada uno de los municipios que se lleva a cabo cada 2 semanas en términos promedio. Estamos tratando de conjuntar una sola agenda, y cuando hablo de una sola agenda son una estructura de temas con tiempos, con objetivos y con responsables. Desafortunadamente este ejercicio es lo mismo que la cruzada por la seguridad, no le hemos podido aterrizar, y no le hemos podido aterrizar por falta de esfuerzo por parte de nosotros, sino porque las voluntades políticas desafortunadamente no están ahí. Como que los jefes políticos se quieren diluir o evadir de las responsabilidades, no ponen objetivos claros como estamos acostumbrados nosotros los empresarios, y el asunto termina quedando en tierra de nadie. Entonces, esa es la lucha constante que estamos teniendo con cada una de las autoridades, cómo ponemos esos objetivos, cómo ponemos responsables, cómo ponemos tiempos de aterrizaje, y bueno, pues ahí nos la vamos llevando a un 30 o 40% de efectividad. Son 8:32. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal en Baja California, nos acompaña en esta mañana de jueves, pero haremos una pausa y regresaremos con muchos más temas, entre otros, pues verse respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Si deben seguir o no en las calles. Juan Manuel, ¿qué visión tienes? De repente el gobernador decía ayer que la Marina Armada también estaría apoyando, y hubo un hecho muy lamentable en Santa Fe, lo de la balacera, te veo que estamos platicando, y dicen, y participó la Armada, pero hay controversia, ¿no? Porque sale Derechos Humanos a dar su opinión. Los ciudadanos tenemos una experiencia muy particular, las autoridades vierten su expectativa, pero al final va a haber un cambio. O sea, a partir de diciembre llega un nuevo presidente de la República con una visión que ha ido ajustando un poco conforme se acerca la fecha. Se ha ido mesurando, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, si platicamos de este y otros temas, porque además tú vas a estar como moderador también, ¿no? El martes que en las mesas de pacificación. Entonces, todo esto se va a ligar. Con eso y más regresamos. Quédese con nosotros. Una pausa y habrá todavía mucho más aquí en Noticias 7 AM. Por eso Noticias 7 AM en este jueves 6. Ya se nos está yendo como agua el año. Pues ya cuando llegan las fiestas patrias, pues ya está a la vuelta de la esquina, perdón, ahorita reaccioné. Por lo pronto, qué felicidad que ya casi llega el viernes. Sí, menos. Eso sí, pero pues ya cuando están las fiestas patrias, pues ya está a la vuelta de la esquina la comedera y todo lo que viene. Halloween, Día de Muertos, luego el Thanksgiving, Navidad, y se nos acaba el año. Bueno, esta mañana estamos platicando con el contador público Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal en Baja California, y dejaba un tema sobre el aire, Juan Manuel, para recuperar la plática, reiniciarla. ¿Qué piensas de todas estas expresiones encontradas respecto a si se debe reforzar o no la presencia de las Fuerzas Armadas en nuestras calles? Desde Derechos Humanos dicen no, desde otras vertientes, y yo me incluyo, yo digo, no, sí. Claro que sí. Pero claro, mi visión es muy parcial de un ciudadano de calle que vivió una situación muy particular y pues la verdad es que sí vimos el efecto del ejército en las calles y a lo mejor por eso tengo esa visión, pero el mundo cambió y Baja California también cambió. Y en el punto en el que estamos ahora, ¿qué verías tú en ese tema? Bueno, mi amiga Adriana Olvera me invitó a un foro en materia de derechos humanos el viernes pasado sobre seguridad ciudadana, y nos tocó precisamente el tema de la ley de seguridad interior.
Y cuando arranqué mi plática yo les dije, bueno, ¿queremos o no queremos al ejército en las calles? Y les pasé un video de Tijuana Innovadora, inauguración de Tijuana Innovadora en el 2010, aquella vez cuando el presidente Calderón nombra al general Arturo Duarte Múgica y la ciudadanía le da un aplauso de pie, como por 3 minutos. Entonces yo les decía, este es el ejército que hemos querido en las calles, ejército y marina, ¿no? Para ser justos. Yo creo que hoy por hoy no podemos sobrevivir en materia de seguridad sin la actividad del ejército y la marina. Y creo que es injusto que los hayamos hecho trabajar por 12 años sin la normatividad y sin la estructura legal que se necesita y que les está dando la Ley de Seguridad Interior. Creo que más que criticar el hecho de que esté el Ejército y la Marina en las calles, tendríamos que estar criticando que las autoridades no hayan podido fortalecer y estructurar las capacidades policíacas de la Policía Civil en materia de seguridad. Ahí es donde estamos quedando cortos. Entonces yo les decía, más que criticar la Ley de Seguridad Interior, debemos de estar empujando una ley de seguridad nacional que verdaderamente fortalezca y arme a las policías del país de la manera como lo necesitamos. Y cuando nos vamos al tema del mando único, mando mixto, creo que debe de ser una estructura de mando mixto. Yo entiendo cómo Oaxaca, con 500 municipios, que tiene a veces 4 policías municipales por municipio, sí pudiera necesitar la estructura de un mando único. Y en el caso de Tijuana, creo que es bien importante que la policía conozca las calles y esa estructura pues no nos la puede dar la Federación. La capacitación de las policías y la parte de las prestaciones sociales, ¿no? Porque el policía se queda corto en materia de sueldo, de prestaciones sociales, de capacitación, etcétera. Creo que esa es una estructura que sí debe de dar la Federación, pero creo que los policías civiles deben de operar desde el municipio hacia las estructuras estatales y federales. En conclusión, hoy por hoy, en mi opinión, necesitamos al Ejército y a la Armada en las calles. Ahora, por lo que yo entendí por este análisis, que es muy cierto, que ya lo había escuchado, que realmente no fortalecieron a las policías municipales, no hay labor de prevención, las drogas también no sabemos cómo es que se han aplicado estos programas de prevención de drogas, etcétera. ¿Le pondrías tú una fecha? O sea, sería bueno hacerlo porque así podemos durar otros 12 años más. Pues esa es labor del nuevo secretario de Seguridad Pública Federal. Afortunadamente va a estar aquí la semana que entra en este foro de pacificación. Tenemos el 11 de septiembre. Una agenda que nos invitaron en una plática más en corto con él. Creo que él trae una tarea monumental, que es el estructurar las policías del país. Del análisis que yo he hecho, creo que existen 2 policías que pudieran tener la capacidad y la mística para dar ese parteaguas que se necesita en materia policíaca. Es la Policía Federal y el CISEN, ¿no? Que nos da mucho gusto, por ejemplo, que el presidente electo haya dicho que el CISEN no va a desaparecer. Creo que la inteligencia la necesitamos en materia de seguridad a nivel estatal y federal. La Policía Federal, de lo que yo he visto en los viajes que me he dado a México, creo que tiene esa estructura y esa mística para capacitarse, pero no tiene suficientes elementos, ¿no? Entonces, creo que debe de ir por ahí, creo que debe de ser una labor y un trabajo de la Federación. Necesitamos policías homologadas, capacitadas y con las mismas estructuras a lo largo y a lo ancho del país, y entonces pudiéramos empezar a pensar que el Ejército y la Armada se regresaran a sus cuarteles. En esa propuesta para la pacificación del país hay una expresión sumamente controversial que le ha ganado la crítica de los grupos más conservadores, a quien será la secretaria de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador, a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Ella dice que uno de los pasos, que no el único, que por favor no crean, que no nos creamos que con ese paso ya se va a acabar con la criminalidad, pero que es uno que tenemos que dar y que ya está discutido, que ya no nos podemos quedar en el análisis eterno y hay que dar el brinco. Pues, y me refiero a legalizar la marihuana. No todas las drogas, porque no habla de todas las drogas, habla específicamente, espero no equivocarme, de la cannabis. Sin embargo, también, yo insisto, Juan Manuel, el mundo cambió, y aquí en la frontera creo que nos queda muy claro, mucho trasiego de marihuana, de cannabis, en comestibles, en bebibles, ahora se da de norte a sur, ¿no? Digo, ¿cuántos no sabemos de que se traen estos productos? Pues porque van a una tipo recaudería de marihuana y sin más, pues con toda libertad lo compras en California. Es decir, los paradigmas se rompieron, cambiaron. ¿Tú qué piensas de esta propuesta de Olga Sánchez Cordero y si efectivamente podrá ser un paso para la pacificación y acabar por lo menos con un tipo de violencia de las que nos azotan hoy por hoy en nuestro país?
Yo creo que a grandes males, grandes remedios. Creo que la tendencia de legalizar la marihuana es una tendencia irreversible. De hecho, ella también habla de la posibilidad de legalizar los sembradíos de amapola. México claro. es un productor natural de amapola, pero paradójicamente todos los productos médicos de la amapola, como es la codeína, como es la morfina, la importamos. Entonces, creo, hay ejemplos, por ejemplo, como Turquía, que ha legalizado la amapola con el control del ejército y se convierte en una industria que genera muchos ingresos, que genera impuestos y que genera empleos formales, ¿no? Si me dijeras, ¿estamos listos ahorita para legalizar estas drogas? Te diría no. ¿Por qué? Porque el hecho de legalizarlas pues nos va a crear un fenómeno social importante. Primeramente, tenemos que aceptar que no somos holandeses, ¿no? Nuestros niveles de educación, de ingresos, de cultura son muy diferentes. Entonces, pues no queremos tampoco que toda la población ande pacheca por las calles de México. Entonces, tenemos que meter primero un programa de diagnóstico y control de las adicciones, que no lo tenemos. Ha sido un fracaso tremendo. El problema de narcomenudeo, David, es como consecuencia del problema de salud tan grande que tenemos en materia de adicciones aquí en Baja California. Y nadie le ha entrado al tema, ¿no? Ni el gobierno del Estado, ni el gobierno federal. Eso está diluido, ¿no? El Instituto Nacional contra las Adicciones no ha hecho prácticamente nada al respecto. Entonces, primeramente se tendría que pensar en un programa de diagnóstico y control de las adicciones antes de introducir la legalización de la marihuana y de alguna otra droga. Y otro efecto importante va a ser la parte policíaca. Me regreso a la parte policíaca. ¿Por qué? Porque estas drogas ahorita son un ingreso importante para el crimen organizado. Si el crimen organizado pierde ese ingreso, es muy obvio que ellos no se van a regresar a la economía formal. Le van a dar pauta a otro tipo de crímenes, que normalmente hemos visto históricamente que se empiezan a meter con la sociedad, en materia de secuestros, en materia de extorsiones, en materia de cobros de pisos. Entonces, si no tenemos una estructura policíaca fortalecida, estructurada, para poder contener ese embate de violencia que se va a venir como consecuencia de esta legalización, pues nos pudiera salir peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, creo que es una propuesta novedosa, creo que es una propuesta que se debe de tomar en cuenta, pero creo que es algo que nos debemos de preparar adecuadamente en materia de adicciones y en materia de fortalecimiento policiaco antes de dar ese gran paso. Muy bien. 8:44, vamos a hacer una pausa y me quedaría con esto de, pues hay cosas que se tiene que ver de qué manera las implementas, porque si no, se empiezan a meter con la ciudadanía. Ya se empezaron a meter con nosotros, no hemos hablado de las estadísticas de secuestro y regresamos para redondear un poco los temas. La gente tiene una discusión aquí en nuestras redes. Dicen, bueno, es que las estadísticas no sirven. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de las estadísticas y la denuncia, que es bien importante. La cifra negra, ¿no? La cifra negra. Regresamos. De implementar las políticas públicas educativas desde las escuelas, etcétera, culturales, también tiene que ver con que les estás afectando el negocio a algunos. Entonces, dices, se empiezan a meter con la ciudadanía. ¿Cómo estamos en cuanto a eso, en cuanto a este delito en particular, el tema del secuestro? Un tema de claroscuros, Pati. Primeramente te diría la parte buena. Tenemos una estructura dentro de la Procuraduría de Justicia, la unidad antisecuestros, que es bastante efectiva en la labor esta, ¿no? Entonces, en el caso de que la ciudadanía tenga alguna situación de esas, yo les pediría que se sientan con la confianza de denunciar ante las autoridades. La capacidad investigadora de la Procuraduría de Justicia en materia de secuestros es muy buena. Idealmente no queremos un grupo antisecuestros, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos el secuestro, no queremos el fenómeno. No es algo que hemos estado dándole seguimiento y que sí hemos sido muy incisivos con las autoridades estatales en este tema. En Tijuana, cuando menos denunciados hasta el mes de julio, iban 10 secuestros, 13 a nivel estatal. Es un incremento de casi el 50% contra el año anterior, pero bueno, muy lejos de los 60, 70 secuestros que teníamos del 2008 al 2010. No quiere decir que no sea un problema, ¿no? Una persona o una familia que tiene un secuestro, pues es una situación extremadamente terrible. Claro. Ya nos pasó a nosotros en nuestra familia y es algo que no se lo deseamos absolutamente a nadie. De estos 10 secuestros que menciono de Tijuana, 7 pertenecían a un grupo criminal.
que afortunadamente ya fue aprendido y bien aprendido, ¿no? O sea, se tardaron un rato las autoridades en hacer la labor de investigación en el ánimo de que cuando se giraran las órdenes de aprehensión, los delincuentes se queden adentro, ¿no? Porque también tenemos este fenómeno del famoso reguilete y de la gente que se presenta y sale libre. Entonces creo que el tema del secuestro es un tema que ahorita para nosotros tiene focos amarillos, no podemos decir que estamos tranquilos, estamos tras las autoridades y sobre las autoridades cada vez que pasa este tipo de situación. Por el lado positivo, existe una buena capacidad de respuesta y aquí la invitación es a la ciudadanía de que si le sucede una situación de esas, que lo denuncien. Nos encontramos también con muchas situaciones muy curiosas, ¿no? Gente desaparecida, como ya lo hemos visto, que finalmente, como dice el dicho, no andaban muertos, andaban de parranda, ¿verdad? Y esas situaciones nos las encontramos muy seguido, gente que nos la reportan desaparecida, que finalmente es una situación de tipo personal, pero siempre con esta comunicación con las autoridades y finalmente pues siempre hay una respuesta y afortunadamente esa respuesta es que las personas aparecen. Nosotros los acompañamos, como Consejo Ciudadano tenemos ahí una línea, que la chequen en la página, es un número 1-800, si no se sienten con ellos, la ciudadanía con la confianza de ir directamente con las autoridades, nosotros los podemos acompañar. Muy bien. ¿Han analizado a qué se debe este incremento en el número de secuestros del año pasado hacia este? Bueno, aparentemente, como te menciono, David, se armó una célula criminal, una célula profesional, como te digo, es responsable del 70% de los secuestros que se nos habían acontecido en lo que va de este año. Los demás son situaciones esporádicas de alguien que quiere hacer dinero fácil y se le ocurre ir a levantar una persona, ¿no? Y pedir dinero por ella. Afortunadamente no son las situaciones que se vivían en el 2008 o en el 2009, que digas estructuras verdaderamente armadas y sustentadas que tienen financiamiento en base a estas actividades para el resto de sus actividades delictivas. Muy bien, estamos por despedirnos, Juan Manuel, nos quedan unos cuantos minutitos. Tus expectativas para el foro de pacificación. Tú vas a ser moderador, pero como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, pues debes de tener una visión respecto a qué quieren lograr, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que ellos ahorita están peinando el país, tratando de sentir el dolor de la población. Entiendo que se les ha salido de control en otras ciudades donde han tenido este tipo de foro y creo que la razón fundamental es hay mucho dolor. Hay mucho dolor por parte de la ciudadanía, hay muchos desaparecidos, no existe una ley de víctimas, como bien lo mencionaba mi amigo Carlos Mora el día de ayer. Creo que me saqué la rifa del Tigre, David, la verdad no sé cómo me vaya a ir el martes. También pues los grupos antagónicos, ¿no? Que quieren de alguna manera capitalizar políticamente este tipo de temas que son muy sensibles, pero la verdad creo que hay que aplaudir la iniciativa que está haciendo el nuevo gobierno electo de venir, peinar el país, sensibilizarse y llevarse los temas para tratar de establecer políticas públicas al respecto. Y además en la parte de la ciudadanía de nosotros, pues sí, la esperanza de que haya un cambio, ¿no? A final de cuentas va a haber un cambio de la estructura a nivel gobierno federal, que sí es importante porque en esta semana el gobernador ha estado hablando del tema de mejorar lo que está sucediendo en las aduanas, por ejemplo, por parte de la federación, y habla de una necesidad de que la federación nos voltee a ver. Los federales no han llegado. O ya no están, han llegado. Ya van a llegar, no han llegado. Sí. Ahora sí van a llegar. Bueno, pero no lo van a solucionar. La solución es de los bajacalifornianos. Qué bueno que lleguen más policías federales. Hay 170 policías federales para 180 kilómetros de carreteras. Hay una persona en la unidad de mesas cautelares a nivel federal para todo el estado y no tiene vehículo. Realmente decir van a llegar 120 federales y nos van a solucionar el problema, pues estamos muy lejos de la realidad. Más que nada en las estrategias que sí han mencionado, y lo mencionó desde Osorio Chong, el tema de que desde otros estados estén pendientes, que no estén trabajando para la inseguridad de Baja California desde fuera o venga gente de otra parte. Pero eso es más labor de inteligencia, Pati, de identificación de objetivos de blancos específicos, de generación de órdenes de aprehensión, de carpetas de investigación, va más en la parte de estrategia, de inteligencia, que de músculo y de policías. Nos pregunta el público, Jorge Solórzano, ¿qué hay de la extorsión y el cobro de piso? Bueno, no lo tenemos documentado oficialmente, sabemos que existen partes lejanas de la ciudad, hay pequeños grupos delictivos que de alguna manera financian sus operaciones, pero como estructura de crimen organizado al estilo Tamaulipas, por decir algo, no lo conocemos. Bueno. En relación ya para concluir,
¿Qué le quisieras decir a la ciudadanía en torno a la denuncia? Sabemos que hay mucha gente que no denuncia y por eso las estadísticas reflejan eso también. Mira, vamos a empezar a hacer un ejercicio en el Consejo Ciudadano en el ánimo de poder medir la cultura de la denuncia por ciudad a través de las redes sociales, porque ahorita la única estadística que tenemos es la que publica INEGI a través del ENVIPE y la publica una vez al año con cifras. En septiembre sale lo que estuvo en 2017. La cultura de la denuncia es muy baja, se denuncian aproximadamente el 9, el 10% de los delitos aquí en Baja California. Las estadísticas que les estaba mencionando hace un rato reflejan realmente ese 10%, con la excepción de los homicidios, que esos pues son por ley, ¿no? Claro. No hay necesidad de denunciarlos, pero creo que es algo que debemos de fomentar, la cultura de la denuncia en el ánimo de que se mida adecuadamente el problema. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Juan Manuel, muchísimas gracias. Al contrario. Te vamos a dar lata la próxima semana, ¿no? ¿O cuándo es la reunión con estatal? El martes en la tarde. Entonces, el finales de la próxima semana. Con todo el gusto. Para que igual un telefonema y nos platicas cómo les fue. Encantado de la vida y con todo el gusto. Muchas Excelente. gracias. Gracias, bonito día. Bueno.